Monarquía, república. ¿República? Monarquía. ¿Y por qué elegir? Si podemos ver las dos cosas en el sexenio revolucionario. Pero antes vamos a despedir a la reina Isabel II. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Uf, mejor no canto más, ¿eh? Vamos a empezar la parada histórica por el sexenio revolucionario. La revolución de 1868 supuso el final del reinado de Isabel II en España, exiliándose en Francia y dando paso a la etapa conocida como el sexenio revolucionario, entre 1868 y 1874. Este fue el primer intento de crear una democracia en España. En esta etapa van a probarse varios sistemas. De hecho, algunos autores llaman a esta etapa como el ensayo de sistemas, pues se ensayó una monarquía parlamentaria con un rey y una república. Pero, ¿dónde estalló esta revolución? ¿Cuándo estalló? ¿Quién la lideró? Lo que sí podemos decir ya es que comenzó al grito de ¡Viva España con honra! Estalló en Cádiz en septiembre de 1868 al mando del general Topete. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. La batalla de Alcolea en Córdoba supuso la derrota del ejército leal a Isabel II. Así las cosas, se formaron juntas revolucionarias por toda España. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. El movimiento juntista nos recuerda también a las juntas que vimos en la Guerra de Independencia Española. La reina Isabel puso rumbo a Francia, al abrigo de Napoleón III. Adiós, profe Juan. En una entrevista posterior con Benito Pérez Galdós, la reina reconocía que había reinado muy mal, pero también echaba la culpa a toda esa camarilla de políticos, eclesiásticos, etcétera, que la habían aconsejado muy mal. Aún así, la reina vería luego a su hijo Alfonso XII y a su nieto Alfonso XIII en el trono, pues murió en 1904. Exiliada la reina, se formó un gobierno provisional que duró hasta 1871, compuesto por personalidades que habían firmado el Pacto de Ostende, como Juan Prim, Francisco Serrano, etc. En las elecciones de 1869, progresistas, unionistas y demócratas se presentaron en coalición, es decir, en un partido, y alcanzaron el 67% de los votos, ganaron las elecciones. La Constitución de 1869 es la constitución del siglo XIX más democrática de todas las promulgadas en este siglo. En esta norma, las Cortes se decantaron por la monarquía parlamentaria. Plasmaron que la soberanía procedía del pueblo, es decir, soberanía nacional. También había separación de poderes. El legislativo estaba en manos de unas Cortes bicamerales, Congreso y Senado. Y el ejecutivo en el rey, pero con límites. Y el poder judicial en los tribunales. La novedad también fue el sufragio universal masculino. Es que todos los hombres podían votar. Un hombre, un voto. Este podría haber sido el eslogan de las elecciones que se celebran en España en enero de 1869 y en las que por primera vez se reconoce el derecho al voto a todos los españoles varones mayores de 25 años. También había libertad de culto y derecho de libertad, de expresión, de imprenta, etc. Fue en el sexenio donde precisamente surgieron revistas y prensa como Los Borbones en pelota y La Flaca, caricaturas sobre los Borbones y la vida política en general. Hubo muchos candidatos para ocupar el trono de España. El hijo de Isabel, Alfonso XII, el marido de la hermana de Isabel, el duque de Montpensier, que además había conspirado en contra de la reina Isabel II, contra su cuñada. También se pensó en un rey de origen alemán, pero finalmente se optó por Amadeo de Saboya, hijo del prestigioso rey italiano Víctor Manuel II, que había sido el artífice de la unificación italiana. En este caso, Amadeo era representante de una monarquía liberal en Europa. El general Prim somete la propuesta a las Cortes. Aunque un tercio de los diputados, mayoritariamente republicanos, vota en contra, los otros 2 tercios votan a favor. Pero a su llegada a España se presentó el primer problema. Y es que el principal valedor y defensor para ocupar el trono de España, Juan Prim, había sido asesinado ya antes de su llegada a España. Es terrible, no puede ser, es espantoso. Entre tanto, Amadeo reinó solo durante 2 años, entre 1871 y 1873. Tras la muerte de Juan Prim, ¿qué otros problemas tuvo Amadeo? En primer lugar, la oposición de los moderados alfonsinos, liderados por Cánovas del Castillo. Sí, soy el del manifiesto de Manzanares. Ellos defendían la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II. En segundo lugar, tenemos la oposición de la Iglesia, pues defendían un estado confesional católico y se oponía a la Constitución de 1869, que había promovido la separación entre Iglesia y Estado. La jerarquía eclesiástica, que había tenido que asumir la libertad de cultos establecida en la Constitución, recelaba de que el nuevo rey llegara a apoyar la separación total entre la Iglesia y el Estado. En tercer lugar, estalló la Guerra Carlista entre 1872 y 1873.
1876 ante la llegada de un monarca extranjero. Además, los carlistas se habían presentado a las elecciones de 1869 y habían obtenido un resultado estrepitoso, habían fracasado en las elecciones. El derrocamiento de los Borbones y la aceptación de la monarquía como forma de gobierno habían alentado las esperanzas de los carlistas, que aspiraban a derribar al monarca italiano para proclamar después como rey a su nuevo pretendiente, Carlos VII. Y en cuarto lugar tenemos la guerra de Cuba, entre 1868 y 1898, pues los cubanos querían ser independientes, algo que consiguieron en el Tratado de París de 1898 ante la injerencia e intervención de los Estados Unidos en el conflicto. Como consecuencia de todo esto, y muy triste, Amadeo renunció al trono. Yo, Amadeo I de Saboya, con la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e irrealizables mis propósitos, devuelvo a la nación española la corona que me ofreció el voto nacional, haciendo de ella renuncia por mí, por mis hijos y sucesores. Adiós, pueblo español. La República se proclamó el 11 de febrero de 1873, justo inmediatamente después de la renuncia de Amadeo. ¡Viva la República! El mismo día de la salida de Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, reunidos en sesión conjunta, proclaman la República como forma de gobierno de la nación. La realidad es que había más monárquicos que republicanos en las Cortes. Se tuvo que reformar la Constitución, pues esta defendía una monarquía parlamentaria como forma de Estado. En las elecciones de 1873 ganaron los republicanos federalistas e idearon un proyecto de Constitución donde se repartían las competencias entre el gobierno central de Madrid y los territorios federados. Esta república tuvo 4 presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Los problemas a los que se enfrentó la Primera República fueron los mismos a los que se enfrentó Amadeo más 2. Uno, la diferencia o la división entre republicanos federalistas y unitarios, pues estos últimos defendían no ceder tantas competencias a los territorios federados. Y en segundo lugar, la insurrección cantonal, que estalló meses después de la proclamación de la República, sobre todo en el este y en el sur de España, y es que se independizaron muchos territorios en cantones. Este movimiento comenzó en la zona este de la península, en Cartagena, en Alcoy, incluso Bailén fue un cantón. El golpe del general Pavía en enero de 1874 se convirtió en el prólogo de la restauración borbónica. La República Federal dio paso a la República Unitaria, liderada y protagonizada por el general Serrano. El general Serrano nombrado presidente del gobierno provisional. Últimas noticias. Prácticamente fue una etapa dictatorial, pues el Parlamento se disolvió, no se pudo controlar el poder ejecutivo de Serrano y la Constitución de 1869 quedó en suspenso. En estos meses se acabó con la insurrección cantonal que había comenzado con los republicanos federalistas. El caso es que Serrano quería ser presidente vitalicio de la República, pero Cánovas del Castillo, que publicó el Manifiesto de Sandus en diciembre de 1874 y que fue firmado por Alfonso XII, decía que solo la monarquía en manos de Alfonso inspiraría confianza a los españoles. Como consecuencia de todo esto, el 29 de diciembre de 1874, un nuevo pronunciamiento militar, esta vez liderado por el general Martínez Campos en Sagunto, devolvió el trono a los Borbones, volviendo otro Borbón a España, en este caso el hijo de Isabel II, Alfonso XII. La acción de Martínez Campos contó con la desaprobación del líder de la causa alfonsina, Antonio Cánovas, contrario a que el rey fuera repuesto en el trono gracias a un golpe de Estado. El tercer revolucionario, como habéis visto, significó un pequeño paréntesis en la historia de España del siglo XIX, donde se ensayaron sin mucha fortuna 2 sistemas o 2 tácticas, la monarquía parlamentaria y la república. Chicos y chicas, hemos terminado el sexenio revolucionario. ¡Vamos! Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.